decir, la historieta es una evolución de la narración gráfica y puede existir sin necesidad de texto. Sí, bueno, O sea, puede existir sin necesidad de texto. Por lo tanto, definir que la historieta, uno de sus rasgos definitorios, es la existencia, la interacción de texto e imagen, yo creo que es incorrecto. Porque en el fondo lo que hace la historieta es utilizar el texto como un recurso narrativo más que aporta a la narración gráfica. De hecho, yo recuerdo una conversación con José Muñoz que comentábamos, pues él decía que la literatura y la historieta nacen de la narración gráfica, porque lo que hace la literatura es que las letras nacen de los dibujos y evolucionan, pero que hay un momento que luego vuelven a conectarse cuando la narración gráfica se da cuenta que puede utilizar de ese texto para enriquecer los recursos narrativos. El bocadillo no es más que la evolución de las filacterias que se utilizaban tradicionalmente, y en ese sentido yo creo que quizá esta manera que usamos siempre de decir que la historieta es mezcla de texto y dibujo, deberíamos un poco superarla, ¿no? Porque en el fondo es mucho más. Sí. O sea, es una evolución de la narración gráfica que entre una de sus muchas posibilidades tiene la interacción de texto y dibujo. Sí, no, sí, principalmente hablar también, es decir, de la evolución desde la imagen al texto, es decir, es lo que va a hablar Pilar de la interpretación de los niños que empiezan interpretando son imágenes y luego llegan al texto. Y gracias por las anotaciones y sí, más o menos, yo simplemente he citado algunas cosas, sí, las onomatopeyas son verbales, pero algunos ejemplos, algunas convenciones para que veamos que realmente, es decir, es que no se utilizan en el aula de primaria, desde donde partía, no se utilizan para explicar. No, mira, esto es una onomatopeya. No se utiliza. Bueno, sí que se utiliza, pero no está reconocido o no está valorado. Es que hay estudios, pero muchísimo menos estudios. A lo mejor sí que vemos que en todos los manuales, en todas las unidades didácticas, utilicen alguna representación, alguna imagen, ya sea cogida de un texto, editado de un texto real, que ahí también podríamos ver incluso lo que decíamos antes del problema de derecho de autor, o que la editorial de ese le dice al autor o contrata a un dibujante para que haga una serie de dibujos. Es decir, en la enseñanza del español como tal hay muy pocos, pero si nos vamos a la enseñanza del inglés, ya vemos que los niveles iniciales en los niños todos empiezan a través de situaciones de cómic, es decir, sí que veremos lo de la onomatopeya es simplemente realizarlo. Y sobre la cita de Francia, pues gracias y luego ya lo ampliaré. La división de texto e imagen, sí, hay que ampliarla y hay que trabajarla. Y luego, una sola última cosa, el uso didáctico de la historieta, donde sin duda más se ha trabajado el uso didáctico de la historieta es en Japón. Sí. O sea, de hecho, hay textos universitarios en forma de manga. O sea, en ese sentido, posiblemente el país que más ha evolucionado está en esas situaciones es Japón, sin duda alguna. O sea, hay textos de economía en manga y cosas así por el estilo. Sí, bueno, sobre el uso didáctico de la imagen, de la historieta, de la viñeta, eso lo saco de un post tuyo, simplemente la reflexión de, no tuyo, sino de un comentario, es decir, simplemente el lenguaje más universal y que ahora tenemos en todo el mundo, y eso por las grandes empresas, son los manuales de IKEA. Claro. Es decir, y ahí no hay ninguna palabra, es decir, son imágenes y simplemente a través de eso todos sabemos montar. Aquí y en la China popular sabemos montar nuestros